Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor así sea. Pues bien, vamos a continuar en esta semana número 26 del tiempo ordinario con nuestras clases virtuales, pidiéndole sobre todo a Dios que pronto lo hagamos de manera presencial. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia de la Salvación, no sin antes, como tenemos ya esta sana costumbre, diría yo, de ponernos en manos del Señor a través de la oración, pidiéndole sobre todo pues perdón por todas aquellas faltas que hayamos cometido hasta el día de hoy, y al mismo tiempo le agradecemos el don de la vida, la familia, los amigos, todos los bienes que el Señor nos ha dado para disfrutarlos con la definitiva intención de que son un medio y no un fin. Vamos entonces a ponernos en manos del Señor diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así sea. Bien, pues vamos a continuar con nuestra clase, como yo les decía, de Historia de la Salvación. Estamos en la página número 32. Vamos a la página 32 de nuestro manual Historia de la Salvación. Esta es una materia que hemos venido desarrollando de manera muy amena, con la intención pues de que nosotros conozcamos esos caminos pedagógicos de Dios y saber colaborar en la historia que nos está tocando vivir, porque definitivamente somos miembros vivos, miembros activos de la Iglesia, y bueno, pues nosotros también tenemos mucho que ver dentro de esta historia, y como cristianos pues tenemos que de alguna manera ser coherentes, y para ello pues nos estamos apoyando en esta materia primaria, diría yo, en Sagrada Escritura, que es la historia de nuestra salvación. Esta es la materia que estamos llevando a cabo. Ahora bien, la semana pasada decíamos que el periodo de los jueces que estamos estudiando, se caracterizó por una situación disoluta, y expliqué oportunamente que el significado de esta palabra implica precisamente una relajación de costumbres. Por lo tanto, el pueblo que se nos está manifestando a lo largo de este libro, del libro de los jueces, por supuesto, pues es un pueblo que no se supo atener y atender a las promesas que le había hecho a Dios, precisamente aquellas concluidas en el monte Horeb o en el monte Sinaí. Lamentablemente el pueblo sucumbió a todas esas idolatrías, a todas esas prácticas malsanas, no tanto externas sino incluso internas. Y bueno, Dios que ama a su pueblo, como hasta el día de hoy lo sigue amando, suscitó a estos personajes que determinamos con el título de jueces. Hombres, mujeres con ese carisma, en los que Dios, por supuesto, está con ellos, y el pueblo tiene que acatar lo que este líder carismático les venga a mencionar. Pero lamentablemente decíamos que este pueblo necio cayó en una especie de círculo vicioso que, bueno, a la muerte del juez volvía a caer en el error. Y eso pues es una constante en aquella época como en la época actual. No nos asombremos que en pleno siglo XXI el pueblo de Dios, que es la Iglesia, pues es una iglesia que de pronto, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de iglesia no me refiero a la jerarquía, quiero hacer esa demarcación. Cuando hablo de la iglesia estamos hablando de todos. Nosotros somos iglesia, y nosotros como miembros vivos de esta iglesia, de pronto como que sí volvemos a caer en ese mismo círculo vicioso. Por eso quiero comenzar con un pasaje bíblico tomado de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 6. Pablo
Pablo escribe a esta comunidad cristiana que reside en Roma, precisamente en la capital del imperio, que albergaba no más de 1 millón de habitantes, y que bueno, esta primitiva iglesia precisamente que se está fraguando en un ambiente que le es contrario, porque estamos prácticamente en Roma pagana, pues la carta que Pablo dirige a esta comunidad cristiana, pues viene a ser muy, muy oportuna, como lo es para nosotros, si la interpretamos en una clave hermenéutica, por supuesto. Fíjate lo que dice el capítulo 6, versículo 1. Como es costumbre de Pablo, a manera de un monólogo, que él pregunta y él responde, dice el capítulo 6, versículo 1. Diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia. Pablo responde, de ninguna manera. De ninguna manera, dice. Si hemos muerto al pecado, otra pregunta, dice él, ¿cómo seguir viviendo en él? Palabra de Dios. Este versículo primero y versículo segundo de esta carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, yo creo que es muy clara, porque de alguna manera Pablo no comprende, no entiende cómo una vez que hemos sido reconciliados con Dios, volvamos a caer en el pecado. Y entienda ese pecado por todo aquello que es contrario a mi fe, para que se entienda. No quiero ser no quiero sonar como un inquisidor, pero sí entiéndase pues que pecado es todo aquello que va en contra a mi salvación. Por eso Pablo dice, no es posible que tú sigas pecando. No es entendible, no es coherente. Así que no se entiende un cristiano que se jacta de decirse tal, pero que esté constantemente en el error. Esto no es posible. Yo les decía la semana pasada, entonces aquí ya no tenemos un problema de fe, aquí ya tenemos un problema emocional, aquí hay un problema que requiere inmediatamente atención especializada, porque no es factible que alguien que se dice ser cristiano esté cayendo en el error una y otra vez. Eso se llama un círculo vicioso, y ese círculo vicioso es el que se presentó en la época de los jueces. Por eso, para nosotros es muy importante de esta lectura del libro de los jueces, qué es lo que nosotros tenemos que aprender, qué es lo que nosotros tenemos que rescatar para que no caigamos en ese mismo círculo vicioso, porque no es razonable, repito. En nuestro manual, en la página 32, se nos habla a grandes rasgos de lo que es la división de los jueces. Dice aquí en la página 32, siguiendo la división hebrea de los profetas, se puede dividir en mayores y menores. A ver, voy a explicar esto. Aquí vamos a hablar de dos Biblias, por así decirlo. Tenemos la Biblia cristiana, tenemos la Biblia judía. Por llamarle Biblia, porque los judíos no le llaman Biblia. Para ellos es la Tanakh. Ok. La Biblia cristiana en el Antiguo Testamento tiene 4 partes. Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Repito, en la Biblia cristiana solo el Antiguo Testamento. La Biblia hebrea o la Biblia judía, que no se le llama Biblia, se le llama Tanakh, está dividida en 3 bloques. La Torá, los profetas y los demás libros. Se acabó. 3 partes nada más. Por lo tanto, en esa Biblia hebrea dividen a los profetas entre mayores y
menores. Mayores no porque sean grandes personajes, por así decirlo, sino porque ellos ven que sus escritos, como son muy amplios, entonces esto determina que es un profeta mayor. Si su escrito es muy pequeño, entonces esto determina que es un profeta menor. Pero evidentemente, aunque sea una página, como es el caso del profeta Abdías, esto no quita de que sea un profeta mayor. Pero es una manera de dividir ese profetismo entre profetas mayores, profetas menores. Por eso dice aquí, siguiendo esa división, en el caso de los jueces también se hace la misma demarcación o la misma subdivisión. Tenemos jueces mayores y tenemos jueces menores. ¿Cuáles son los jueces mayores? Paso a la página 32 y en dos cuadros tenemos mayores y menores. Los mayores son Otoniel, Ehud, Débora y Barfac, Gedeón, Jefté, Sansón. Menores, Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón, Abdón. Esos son los menores. Aquí tenemos una actividad que naturalmente esta es personal, de tu Biblia. Tú vas a escoger cada uno de estos profetas y en el recuadro en blanco tú vas a escribir la hazaña de este juez. Estoy hablando de aquí, estoy hablando de esta lista, ¿sí? Aquí en el recuadro blanco, una vez que leas la hazaña, una vez que leas el juez que tú decidas, tú vas a escribir aquí en el cuadro blanco la hazaña de este juez. Espero que esto quede entendido porque es una tarea particular. Bien, continúo en la página 33. El libro de los jueces nos menciona como último juez a Sansón, pero aparece después otro personaje mejor conocido como profeta. ¿Quién es este? Samuel, quien es también presentado como el juez de Israel. Estaríamos hablando pues ya de la víspera en que termina el periodo de los jueces para entrar al periodo de la monarquía. Samuel. El periodo de Samuel es un periodo muy oscuro, si no perdemos de vista que el periodo de los jueces se caracterizó por vivir una situación disoluta, ya lo expliqué al principio. En los tiempos de Samuel la situación cada día iba más en decadencia. Se estaba experimentando un enfriamiento religioso, un enfriamiento espiritual e incluso se estaba dando más y más la idolatría. Samuel es uno de los jueces y profetas que va a luchar por centralizar el culto al único Dios verdadero, Yahvé, porque las tribus querían descentralizar el culto. Fíjate nada más qué tarea titánica se le va a presentar a Samuel. Yo a veces en mis reflexiones personales veo a Juan Pablo II, de feliz memoria, como Samuel. El pontificado de Juan Pablo II se caracterizó precisamente por centralizar el culto, podríamos decirlo, o sea, por tratar de unificar, incluso reconciliar lo irreconciliable, porque Samuel va a hacer eso mismo. El periodo que le tocó fue un periodo muy difícil para él, porque, repito, las tribus querían descentralizar, es decir, cada tribu quería tener su propio Dios. Y esto, por supuesto, que Samuel no está de acuerdo. Me gustaría que tú leyeras el primer libro de Samuel y te dieras cuenta de esto que yo te estoy diciendo ahorita. Porque ya les dije, esta materia de historia de la salvación tiene esa peculiaridad. Estamos viendo la Biblia toda, pero de manera panorámica. Porque yo aquí ya dejé a un lado el libro de los jueces y ahora estoy en el primer libro de Samuel. Pero esto no quita que tú lo leas, para que conozcas quién es este gran personaje llamado Samuel. En qué
¿En qué circunstancias históricas nace Samuel? Claro que tendríamos que hablar de aquí de su predecesor, que en este caso sería el sacerdote Elí, pero para que tú más o menos entiendas el porqué del reclamo de Samuel, hay que entender la historia, qué había atrás de todo esto. Por eso dice aquí, tomado de la palabra de Dios, en la página 33, dice, Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpah, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá, porque allí tenía su casa y juzgaba a Israel. Es decir, este Samuel, como un verdadero juez, pues lidiaba con esa sociedad que le tocó vivir, con ese pueblo voluble, podríamos decir incluso un pueblo bipolar, porque de pronto estaba de un ánimo y luego estaba de otro, pero todo con la firmísima intención de invitar a ese pueblo a que refrendara su compromiso que había hecho con Dios allá en el monte Sinaí. Ese es el periodo, pues, el periodo de los jueces. Voy a compartirles ahora la reflexión que hace el padre Antonio Salas en este libro. Es el número 3, porque es una colección de 10 libros. Es el número 3 que se llama Un pueblo en marcha y abarca el Pentateuco y los libros históricos. Y entonces, me voy a remitir nada más a compartirles la reflexión que hace este sacerdote con relación al periodo de los jueces. Esta reflexión es como una síntesis de lo que hemos venido diciendo, pero para que nosotros la podamos asimilar de una manera más clara, más concisa y podamos reaccionar, podamos actuar. Acuérdense que yo ya les había advertido que lo que estamos haciendo aquí no son meras clases con la intención de saber más y más, no. Estamos aquí con la firmísima intención de conocer al Señor a través de su santa palabra. Y en la medida que nosotros lo vayamos conociendo, en la medida que lo vayamos descubriendo, es en la misma medida que yo debo de ir cambiando. Espero que se entienda, porque si al final de nuestro curso nosotros seguimos siendo las mismas personas hurañas, ofuscadas, egoístas, pues esto va a ser muy lamentable, porque entonces diríamos que de nada nos sirvió. Acuérdense cuando estudiamos la materia de Introducción a la Biblia, el autor de ese manual, que es el padre Juan Carlos Barbosa Villaseñor, nos advirtió que nosotros como estudiantes tenemos que evitar los 3 ismos, I-S-M-O-S, ismos. Es decir, es el término de una palabra. Por ejemplo, ¿cuál? El literalismo. Nosotros como estudiantes de Biblia tenemos que evitar el literalismo. ¿Qué quiere decir esto? Interpretar la Biblia como está escrita. Ese sería un error, por eso hay que evitarlo. Pero también nos advirtió que tenemos que evitar el biblicismo. ¿Y qué quiere decir el biblicismo? Quedarnos solo con el conocimiento técnico. El saber, el libro lo escribió fulano, lo escribió mangano, lo escribió perengano, en tal época, está dividido en tantas partes, tiene tantos capítulos, tantos versículos, la idea central del autor es esta y bla, 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 bla. Pero solo se quedó ahí, en ese conocimiento técnico. Nunca se bajó a la aplicación práctica. ¿De qué me sirve a mí ahorita un erudito en Sagrada Escritura si no es capaz de amar? Digan ustedes, ¿de qué serviría? De nada. Entonces, entiéndase que estamos aquí estudiando Biblia, sí, pero no para ampliar nuestros conocimientos culturales. Estamos aquí
para vivenciar a un Dios y manifestarlo con mis acciones, día con día, día con día. Espero que esto quede claro. Voy a compartirles ahora la reflexión que hace este sacerdote que va en ese orden de ideas. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros? Comienzo diciendo lo siguiente. Ya observé antes que la época de los jueces dista mucho de ser modélica para la sociedad actual, dice el sacerdote. Sin embargo, esta sí puede enriquecerse con aquella experiencia. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, que efectivamente la situación que se vivió en aquella época a nosotros nos puede ser útil en la medida que descubramos cuáles fueron los errores que cometieron para no cometerlos nosotros. Voy a poner un ejemplo respecto al matrimonio. Miren, en una ocasión me invitaron a dar un tema a una parroquia que se encuentra por la del alcalde, Fray Antonio Alcalde, frente donde estaba el registro civil número 1. Es una parroquia muy activa, tiene muchos ministerios. Hay un grupo en particular que se llama Grupo Esperanza. Este grupo está compuesto por hombres y mujeres divorciados, vueltos a casar, o que están en una nueva relación, que atendiendo a lo que el Papa Francisco nos ha venido advirtiendo en todo su pontificado, atender las periferias de la iglesia, ¿no? Hacer una iglesia sobre todo incluyente más que excluyente. Porque la primera experiencia que tiene una persona que se separa después de cierto tiempo de casados, incluso en la iglesia, es de aislamiento. Y eso no tiene por qué ser así. ¿Por qué? Pues porque no dejan de seguir siendo hijos de Dios. Por lo tanto, en este grupo que me invitaron a darles un tema, cuando yo tuve la oportunidad de platicar con algunas parejas, ahora nuevas parejas diría yo, me compartieron que los errores que cometieron en su anterior matrimonio, pero por supuesto decían, no lo voy a volver a cometer. No lo voy a volver a cometer. Si tenía un vicio, si tenía una debilidad, y eso fue lo que llevó, por decirlo así, a fracasar mi primer matrimonio, en este voy a hacer hasta lo imposible por salir adelante. Y de eso se trata, de agarrar experiencia. Que posiblemente ellos pudieron haber reaccionado a tiempo y no llegar a fracasar, es muy probable que sí, pero no lo hicieron. Por eso ahora estos nuevos matrimonios, estas segundas nupcias, la mayoría dice, no voy a cometer el mismo error. Tampoco me decían que iban a cometer otro nuevo error, no, simplemente decían, yo tomé experiencia de aquella vez. Así, lo que nos está diciendo el sacerdote, repito, aquí en la página 129 dice, ya observé antes que la época de los jueces dista mucho de ser modélica para la sociedad actual. Sin embargo, esta, o sea, la sociedad actual, sí puede enriquecerse con aquella experiencia. Nosotros tenemos un dicho que dice más o menos así, toma experiencia de cabeza ajena. Si tú ya viste lo que le pasó a fulano, si tú ya viste lo que le pasó a Mangano, cambia para que no te pase lo mismo. Lo peor del caso es que viste que le pasó esto y le pasó aquello y tú no cambiaste y ahora estás en el mismo o peor que aquella persona. Eso es lo más lamentable, eso sería lo más triste. Si tú te diste cuenta que aquella persona o aquel matrimonio les faltó comunicación
y tú estás a tiempo para restablecer la comunicación en tu matrimonio, hazlo. De no hacerlo, vas a terminar igual que ellos. Igual que ellos. Si tú ya te diste cuenta que X persona está en la cárcel porque no fue capaz de evitar una debilidad, vamos a poner así el ejemplo, de tomar alcoholizado y ahora se encuentra en la cárcel. Si tú ya viste lo que le pasó a él, ¿quién dice que no te va a pasar a ti lo mismo si no dejas ese vicio? Por eso volvemos a lo que dice el dicho, agarra experiencia en cabeza ajena. Esto es lo que nos está diciendo el padre Antonio Salas en esta pequeña reflexión. Pero continúo leyendo porque viene algo interesante, dice. En ella, en esa experiencia, se aprende a situarse en un mundo donde prima el egoísmo. Es decir, esa situación calamitosa que vivió el pueblo en la época de los jueces se debió única y exclusivamente al egoísmo, a su egoísmo. Es algo que existe el día de hoy. Es esa filosofía que prepondera primero yo, luego yo, después yo. Entonces, si al leer el libro de los jueces te das cuenta que ese pueblo le fue muy mal, pues ahora tienes la respuesta. ¿Por qué? Por su egoísmo. Por no querer vivir para Dios, ni para los demás, sino para vivir para sí mismos. Dice más adelante, es absurdo escudarse tras el bastión de una cómoda teocracia, esperando que Dios resuelva los problemas que acosan a la colectividad, que es la que ha de labrarse su propio futuro. Aquí viene algo muy importante que les voy a decir ahorita y espero que se entienda y no se confundan. Fíjate lo que dice aquí el padre. Dice, es absurdo escudarse tras el bastión de una cómoda teocracia, esperando que Dios resuelva los problemas que acosan a la colectividad, que es la que ha de labrarse su propio futuro. Miren, hay una imagen que circula en las redes que desde mi punto de vista es una crítica constructiva. ¿Cuál es esa imagen? Se las voy a ilustrar para que más o menos tú la imagines y la puedas entender. Es un papá y un niño que están viendo hacia adentro de una iglesia. Y el niño le pregunta al papá, papá, ¿qué están haciendo estas personas? Y el papá le responde, le están pidiendo a Dios que haga lo que ellos tienen que hacer. Fin de la ilustración. Espero que se entienda. Nuestro cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez, en algunas reuniones que teníamos con él, siempre decía una frase, a Dios rogando y con el mazo dando. No esperemos que Dios venga a cambiar este mundo. No esperemos que Dios venga a cambiar mi sociedad. Dios no va a venir a eso. Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer? Nos influyó, nos insufló su espíritu, el cual nos animó, y nosotros estamos dotados de ese espíritu de Dios, que de alguna manera nos alienta a amar, nos alienta a querer, y nos capacita para razonar, y para saber qué cosa es buena y qué cosa es mala.
Entonces, en pocas palabras, Dios nos ha capacitado para tener un discernimiento y sepamos qué es lo que le conviene a mi sociedad y qué no le conviene a mi sociedad. Y si nosotros estamos viviendo un mundo injusto, porque lo estamos viviendo, un mundo egoísta, es porque nosotros no supimos ejercer nuestra voluntad en el momento determinado. Por lo tanto, somos los corresponsables de este mundo caótico que estamos viviendo. Y no se los digo yo así de una manera tajante y cruel. Vamos a ver, nosotros ya estudiamos un libro sapiencial, que es el libro de Proverbios. Vamos rápidamente a este libro, Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, versículos 30 y 31. Proverbios capítulo 1, 30 y 31. Para nosotros esto es palabra de Dios, por lo tanto es Dios el que me está diciendo. Fíjate bien lo que dice aquí, Proverbios 1, versículos 30 y 31. Dice Dios: como no aceptaron mis avisos y despreciaron mis advertencias, comerán el fruto de sus acciones. Repito, como no aceptaron mis avisos y despreciaron mis advertencias, comerán el fruto de sus acciones. Tal cual. Tal cual. Esto es lo que nosotros hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque todo se lo queremos dejar a Dios. La pregunta sería, ¿y entonces tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? ¿Quedarnos sentados y esperar que Dios haga todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer? Yo creo que eso es un error. Por eso repito la frase de don Juan Sandoval Íñiguez: a Dios rogando y con el mazo dando. Dios ya quiso. ¿En qué momento quiso Dios? En el momento mismo que te está dejando vivir. Es una oportunidad más para que tú generes el cambio. Tú y solo tú. Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué más dice el sacerdote? Dice, ¿cómo podemos hacerle? Dice, precisa el soporte de un régimen político donde impere la justicia, pero además ha de activar al máximo los valores religiosos. Y es que solo la dinámica de fe permite inundar de amor el mundo. ¿Qué quiere decir aquí? Que tiene que haber una combinación en la que de alguna manera nosotros contribuyamos a que aquellos que liderean una sociedad, ¿sí?, juntos, podamos llevar a este mundo a su máxima expresión, a su máximo esplendor, pero solo así, en una comunión, en una unificación de criterios, en un mismo ideal. Esa fue la intención. Pero fíjate, todavía más adelante dice, en este sentido, el ejemplo de aquellos israelitas sigue siendo señero aún el día de hoy. Ayuda en efecto a comprender cómo todo grupo étnico ha de mantener un ritmo de evolución que la divinidad jamás frena. Cierto que solo ella posee la clave para convertir a un puñado de hombres en una gran nación. Pero para lograrlo, dicho de paso, hoy como ayer, es preciso que cada creyente contemple con ilusión el futuro y activando la concordia. Es decir, por lo que está diciendo aquí el sacerdote, Dios no está en contra
de los avances tecnológicos. Dios está a favor, por supuesto. Dios dotó al hombre de esa capacidad, de esa inteligencia. El punto es que ese conocimiento sea encauzado para un buen fin, para que mi sociedad cambie, para que mi sociedad sea más humana. Lamentablemente, el egoísmo que sigue preponderando en algunos círculos no deja que esta gente que tiene ese don y ese conocimiento y que aporta para que el mundo sea distinto, no lo dejen. Eso es aparte. Ese es el pecado del egoísmo. Fíjate qué más dice aquí. Dice, tal es la unión que de acuerdo con el sentir bíblico genera libertad. Y solo quien es en verdad libre lucha por un mundo mejor. Esto es lo que pretendían precisamente los jueces. Llevar a una sociedad donde juntos, hicieran a un lado esas debilidades, esos egoísmos, esos particularismos, y se sumaran ¿a qué? Precisamente a ese ideal de vivir una sociedad armoniosa, pero siendo libres. Y precisamente para que nosotros podamos ser libres, tenemos que entrar en ese discernimiento interior. Como lo dijo el Papa Francisco, el que perdona se libera. Cuando nosotros entonces gocemos de esa plena libertad, nosotros entonces podremos luchar por un mundo mejor, como está diciendo aquí el Padre, y es muy cierto. Y por último dice, ojalá estas ideas inspiraran hoy todo encuadre catequético, cifrado en armonizar el carisma, es decir, jueces en este caso, con la institución, es decir, reyes. Yo nada más me pongo a pensar desde mi punto de vista muy particular y muy personal. Si nuestros líderes religiosos y nuestros líderes políticos en algún momento de su vida coincidieran, en algún momento, ¿qué mundo estaríamos viviendo? ¿O qué mundo sería? Pero repito, que en algún momento coincidieran. Porque hasta el día de hoy, bueno, yo con los años que el Señor me ha prestado de vida, lo que yo he visto últimamente entre estas dos jerarquías, pues son como que gritos y sombrerazos, ¿no? No debería de ser así. Porque aquí dice el sacerdote, dice, ojalá que estas ideas inspiraran hoy todo encuadre catequético, cifrado en armonizar el carisma, jueces, con la institución, es decir, reyes. Ambas fuerzas son necesarias para catapultar a la sociedad. Cuánta pena me causan quienes enjuician al carisma como si fuera una amenaza. Riesgo sí, amenaza no es. Pero qué bien inculca la historia bíblica, dice aquí. Sin riesgo no hay victoria. Repito, sin riesgo no hay victoria. El reino de los cielos nunca es patrimonio de instalados. Solo quien se autoviolente, repito, solo quien se autoviolente, quien se levante, quien se alce, como lo hicieron los jueces, hombres, mujeres que vieron una situación disoluta en su época y se levantaron y dijeron basta ya. Por eso dice, se autoviolente lo podrá heredar. Al menos, dice aquí, esto es lo que hace 2000 años nos garantizó Dios a través de Jesús.
¿Qué hizo Jesús? Precisamente experimentó esa autoviolencia, se autoviolentó, se levantó contra ese estado de cosas que lo único que estaban haciendo en la época, en la sociedad que él le tocó vivir, es aplastar y oprimir más y más a sus contemporáneos, a sus paisanos. Por eso Jesús dijo, basta ya. Jesús no estaba de acuerdo con ese sistema. De ahí lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 5. La casa de mi Padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús no estaba de acuerdo con ese sistema religioso. No estaba de acuerdo. Pero lamentablemente el desenlace ya lo sabemos. Bien, hasta aquí la reflexión que yo acabo de hacer de este libro. Voy a continuar con el manual, vamos a terminarlo. Estoy en la página 33. En la página 33 ya al final tenemos lo siguiente, dice, después, en este caso Samuel, él mismo pone a sus hijos como jueces para que le ayudaran, pero resultaron corruptos. Fíjate nada más, una palabra que para nosotros no es nueva el día de hoy. Yo recuerdo que el padre Eduardo Michel, cuando nos dio clases, él aprovechó el momento para decirnos, con esto que les acabo de leer, dice aquí, después él mismo pone a sus hijos como jueces para que le ayudaran, pero resultaron corruptos, decía el padre Michel en aquel entonces, decía, con esto les demuestro que la corrupción no es nueva, la corrupción es tan antigua como la misma Biblia. Lo que ha hecho el mexicano, así tal cual lo dijo, lo que ha hecho el mexicano es perfeccionarla. Pero la corrupción viene desde antes. Y mira que para esto, déjeme ver si encuentro este libro. Creo que es el Deuteronomio o es el Levítico. A ver si lo encuentro. El Deuteronomio, Levítico. A ver dónde está. ¿Qué va a ser el Deuteronomio? Sí. Deuteronomio capítulo 16, versículos 19 y siguientes. Fíjate bien, Deuteronomio capítulo 16, versículo 19 y siguientes. Dice, no violarás el derecho, no harás distinción de personas, ni aceptarás regalos, porque los regalos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las sentencias de los justos. Actúa siempre con justicia para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Repito, Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No violarás el derecho, no harás distinción de personas, ni aceptarás regalos, porque los regalos ciegan los ojos de los sabios y corrompen las sentencias de los justos. Esta frase, este versículo 19, que es palabra de Dios, sería bueno que lo enmarcáramos y lo pusiéramos en las cámaras de diputados. Ahí. En vez de que la patria es primero, pon esto, porque la única manera de que tú demuestres que la patria es primero es aquí lo que dice. No a la corrupción. Eso es lo que se debe hacer. Ahora, si está en el libro del Deuteronomio, ¿qué quiere decir esto? Es porque existía la corrupción y aquí lo estamos viendo. Dice en la página 33, Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice, cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces en Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el otro Abdías.
Juzgaban a Israel en Beersheba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Tomado de la Biblia, entonces es palabra de Dios. Y cuando una sociedad que está liderada por este tipo de personas, es una sociedad que jamás encontrará la paz, jamás. Bueno, con esto vamos a terminar lo que es la clase de los jueces. Ya la concluimos, la próxima semana pasamos a la página 34 y empezamos con el periodo de la monarquía. Otra situación muy interesante dentro de la historia del pueblo de Israel. Muchas gracias por tu atención. No me despido, sino hasta la próxima. La próxima clase que vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias.